tengo a mi amigo, al licenciado y notario Juan Manuel Cruz Acevedo. Juan Manuel, muchas gracias por esa oportunidad de platicar un rato contigo. Humberto, qué placer, qué gusto, satisfacción, además de primero que me consideres dentro de tus amigos, que nos hemos mantenido siempre en contacto, en relación, que hemos cambiado impresiones, que hemos participado en tu labor titánica y cada vez más difícil que has mantenido a favor de Oaxaca. Qué bueno, te agradezco, yo soy el que te agradezco que me brindes esta oportunidad de dirigirme otra vez a tu muy amplio auditorio. Gracias, Juan Manuel. Efectivamente, la información, el ejercicio de la información no es fácil, sobre todo ejercer la libertad de expresión a plenitud tiene consecuencias, que tú sabes que yo la he padecido, que he recibido pues ciertas injusticias, pero bueno, también es parte de lo que hacemos. Yo quisiera, más que hablar de mí y del noticiario, Juan Manuel, quisiera hablar de ti. Este noticiario inicia en el 77-78 en la región del Istmo. En esos años, en 1977, si mal no recuerdo, estaba terminando la transición de gobierno de Manuel Zárate Aquino y el inicio del general Eliseo Jiménez Ruiz. En ese entonces, si mal no recuerdo, el presidente municipal, creo que era Jorge Fernando Iturribarría, o no sé si Jesús Martínez Álvarez. Pero Juan Manuel Cruz Acevedo, ¿qué era? ¿Qué hacía en esos años? El ejercicio libre de mi profesión. Efectivamente, tú has recordado un episodio muy triste, muy difícil de Oaxaca, en la historia moderna, que a mi juicio fue el parteaguas para que, utilizando la terminología de otros medios de comunicación, se pudriera Oaxaca. La salida de don Manuel Zárate Aquino, forzada, por supuesto, de ese centralismo brutal que se ejercía entonces por el sistema, por el PRI, lo obligaron a presentar primero una licencia, porque estaba apenas por terminar la mitad de su periodo, y no podía presentar renuncia al cargo, porque hubiera traído como consecuencia una elección extraordinaria. Entonces tuvo que pedir primero una licencia, lo forzaron a pedir una licencia, cuando él no se quiso plegar a las instrucciones de la Secretaría de Gobernación. De la Secretaría de Gobernación, que en ese entonces fue Jesús Reyes Heroles, en un trato grotesco, donde se imponían las condiciones políticas en el país, ¿no? Donde me recuerda mucho a esta época reciente de Donald Trump. Ese era su estilo de gobernar. Para muchos es un símbolo, ¿sí? Es un ídolo, es un ícono de la política mexicana. No desprecio su capacidad, por supuesto, pero era su estilo de gobernar. Y bueno, don Manuel Zárate Aquino lo que quería era orden en Oaxaca, control, disciplina, que no hubiera esos desmanes, y por eso sacaba a la calle a la policía para contener, nunca reprimir, ¿sí?, a los movimientos estudiantiles, que entonces eran de los que se servía Gobernación para generar el caos en Oaxaca. Y lo encontró y lo hizo. Que también era el inicio de la COSEO y de la COSEI. Esos fueron los organismos que creó el mismo sistema, patrocinó el mismo sistema, y son los que utilizaban para generar la agitación en el Estado. Porque don Manuel Zárate Aquino fue un gobernador muy aceptado, popularmente aceptado. Los mercados que eran emblemáticos con sus dirigentes. Líder magisterial. Fue líder magisterial, con un sentido social muy importante. Él era un hombre humilde, de origen humilde, socialista, eminentemente socialista, entendido en el quehacer, en favorecer a la sociedad más necesitada. ¿Y Juan Manuel qué hacía en esos años?
Terminé como procurador de justicia Con con don Manuel Zárate Aquino. que, por cierto, fuiste el procurador más joven. He sido el más ¿No? joven hasta esta fecha. Yo tuve que esperar al nombramiento del cargo, estuve encargado de la función pública por algunos meses, hasta que el Congreso me autorizó la dispensa de la edad, porque cuando le confesé a don Manuel que no reunía los requisitos, era una forma como de eludir la responsabilidad, que era muy fuerte, y a mi edad, bueno, pues no teníamos la solidez, la madurez, y no me sentía yo efectivamente con los arrestos suficientes para afrontar este problema. Sin embargo, podría yo decir en buena forma, no me preguntó si quería ser procurador, vas a ser procurador. Y mi respuesta fue, señor, no reúno los requisitos constitucionales. ¿Por qué no? Me falta la edad, tengo 32 años. ¿Qué necesitamos hacer? Pues solamente una dispensa de edad por parte del Congreso, y me dispensó el Congreso 3 años de edad para poder ejercer. Don Manuel no es lo que le han querido acumular de muertos. Entonces, don Manuel era profundamente preocupado que a los estudiantes no les pasara nada. Pero hubo una huelga importante en su... Sí, por supuesto, que generada fue por ellos mismos, ¿no? Muy Y que ya venía de atrás, Humberto, venía de atrás. Los dejó crecer mucho la administración de Luis Echeverría, ¿sí? Fueron grupos que se formaron al amparo de ese pensamiento político en México con Luis Echeverría. Y te acordarás que hubo muchos grupos de presión de los que se sirvió don Luis Echeverría para realizar una serie de invasiones a nivel nacional. Bueno, La Laguna es un ejemplo emblemático de cómo actuó. ¿De qué te acuerdas de la administración del general Jiménez Ruiz? ¿Cómo fue su mandato? Puso orden. Su función principal, a mi modo de ver, la cumplió. Salieron de Oaxaca los grupos guerrilleros, a los grupos estudiantiles los acomodó, reubicó, algo que don Manuel no quería, meterse en la universidad, pero que ya no hubo otra salida, y se dividió la universidad. Se dividió y se creó la Universidad Regional del Sureste, con quienes no pensábamos o no participábamos de las mismas ideas, disque de izquierda y trotskistas, sí, de quienes en ese momento formaban la COSEO, la COSEI y demás instituciones. Pero había revueltas. Había sobre agitación todo en valles centrales, en la capital, y en la región del Istmo también. Y él puso orden. ¿Verdad? Habría que reconocer. Aquí COSEO y allá COSEI. Y bueno, le toca gobernar alrededor de 3 años, si mal no recuerdo. 3 años. Y meses, y posteriormente de él... Eladio Ramírez López sustituye al general Eliseo Jiménez Ruiz. Y en esa época de Eladio, pues una persona también de extracción humilde. Con sensibilidad social también muy importante. Pero muy enfrentado con el grupo Oaxaca, que era de clase media alta, y que no lo quería, y que también era una imposición, como se estilaba en ese entonces, del país, del centro del país. Sí, ¿no? Definitivamente. A Eladio le costó mucho trabajo ubicarse en la llamada sociedad oaxaqueña, ¿no? O los sectores productivos. Le costó trabajo. ¿Y ahí Juan Manuel qué haría? No encontró oaxaqueños dispuestos a colaborar inclusive con él, y él tuvo la necesidad de traerse a muchas personas con las que trabajaban en México, sí, que en Bahías de Banderas, ¿no? Exactamente, que les calificó la prensa con mucho tino, la radio, los extraditables, ¿no? ¿Y Juan Manuel en dónde estaba en esa época? Fui invitado a participar en las actividades políticas. Yo ejercía ya mi profesión libre en la Notaría Pública número 28, hasta donde actualmente me encuentro. Ahí empecé o retomé una actividad más formal en la vida política de Oaxaca. Fui
invitado. Don Oswaldo García Criollo me hizo el favor de creer en mí, me incorporaron como secretario de elecciones, permanecí muchos años, inclusive aún desempeñando después algunas representaciones populares. Creo que nos brincamos la etapa de don Pedro Vázquez Colmenares. Creo que un gobernante... También impuesto desde el centro del país, él era director... Eran las reglas, Humberto. Yo creo que fue lo que caracterizó al sistema como un partido nacido para gobernar, para ejercer el gobierno y mantener la estabilidad del país, que había salido de una convulsión, tú lo sabes bien, quizá la última más notoria fue la Guerra Cristera, ¿sí? con Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Y a partir de ahí se fue más o menos institucionalizando, porque a partir de Calles nace el Partido Revolucionario Institucional con el nombre de PNR, ¿no? ¿Con don Pedro Vázquez Colmenares tienes alguna actuación política? En el partido. Quizá por eso fue que te doy la impresión de haber brincado, pero realizábamos esa actividad política a través del Partido Revolucionario Institucional. En la época breve, como gobernador de Jesús Martínez Álvarez, ¿qué te acuerdas? ¿Qué eras? ¿Qué hacías? Jesús Martínez Álvarez fue secretario general de gobierno con don Pedro Vázquez Colmenares. Fue un apoyo. Antes había sido presidente municipal. Antes había sido presidente municipal. Y fue un gran apoyo para don Pedro Vázquez Colmenares. Se ganó, diríamos así, la candidatura para seguir avanzando en la carrera política, y fue un candidato muy bien aceptado para diputado federal. Me invitó para que me incorporara yo a la fórmula. Mi respuesta fue: si tú vas a hacer por el centro, yo participo con mucho gusto. Entonces era ya presidente municipal de la capital, creo que sin pretender denostar o minimizar la función de muchos presidentes municipales que han sido amigos míos, el mejor presidente municipal que he conocido es Jorge Fernando Iturribarría, y a la postre él me invitó también a que pudiéramos ser el brazo político de la capital, y tomé presencia como presidente del famoso municipal Quitus el Bueno. Quitus el Bueno. Sí. También una persona muy sencilla, exactamente, muy humilde, muy amiguero, sí, muy querido. Muy querido y con un desempeño de trabajo muy notable. Cuando no había recursos, Humberto hacía todo. Y él fue el que implantó precisamente las consultas populares. Y todos los fines de semana, creo que era jueves o viernes, sí, daba audiencias, despachaba aquí a unas cuadras. Después de ir al estadio de béisbol, después de jugar béisbol, ¿no? Pues se retiró un poco de la actividad deportista, ¿no? Deportiva. Por supuesto, sin que le dejara de interesar. Entonces, fomentó mucho me acuerdo. El deporte, el béisbol. Por cierto, ayer saludaba a un amigo de él, a un Tiberius, ¿verdad? Que se acordaba mucho de él, de la bella época. Del béisbol. Del béisbol con Sergio Javier Alcázar, que también le mandamos un saludo. Juan Manuel, entonces, con Jesús Martínez Álvarez eres suplente, y luego Jesús renuncia porque lo nombran gobernador interino. El 20 de noviembre, si no mal recuerdo, el 20 de noviembre, sí, solamente estuvo en la Diputación cuestión de 2 meses aproximadamente. Y en la gubernatura también de 1 año y feria. 1 año y feria. Entonces sí, tú te quedas como diputado federal. Así es. Perfecto. Después de eso, culmina tu diputación federal, luego, ¿qué haces? Ya estamos hablando de qué año, Juan Manuel. 1987, 88. Y básicamente retornó en plenitud a la notaría pública.
Luego viene la época de Eladio, con Eladio ya la platicamos, de Eladio viene la de Diodoro. Recuerdo que también vuelves a ser diputado federal en esa transición, creo, sí, ¿verdad? ahí fui el candidato propietario, la fórmula la encabecé yo. Y ganamos muy bien, muy tranquilamente. ¿También por la capital o por...? No, yo había tomado presencia en la costa, ¿sí? El distrito era muy extenso, llegaba desde Ocotlán, que es donde Ocotlán, Ejutla, Miahuatlán, Pochutla, que curiosamente, pues yo vengo de ascendencia de esta zona, Ejutla y Ocotlán. Y en Pochutla, pues por la presencia que hemos tenido a través de una finca cafetalera que tuvo oportunidad de adquirir por ahí, y la presencia de mis suegros, ¿sí? Que eran auténticos cafetaleros nacidos y que actualmente y creados tienes en el cafetal. La finca, ¿verdad? Efectivamente. Y también te dedicas al café. Así es. Juan Manuel, por cuestiones de tiempo, me falta hablar la época después de Diodoro entra José Murat. Así ¿Ahí es. tienes alguna actividad política? Fuimos diputados, compañeros, sí, en esa legislatura. Local, sí. Creo que participamos del mismo sentir y fuimos los que nos declaramos, nos segregamos de todo partido político. El primer diputado independiente en Oaxaca fui yo y el segundo Juan Manuel. Al revés. Entonces, eras diputado local, bueno, fuimos diputado local y también tenías tu notaría. Luego de José Murat viene la administración de Ulises Ruiz. ¿Tienes alguna actividad ahí con él? Ninguna. Desde la administración de José Murat, y yo me desvinculé, o nos desvinculó de su PRI, su PRI Oaxaca, ¿no? Su coto de poder. Yo creo que fue resultado de los vaivenes de la política. Entró el país en una efervescencia nacional en donde se implementaron nuevas formas y sistemas de elegir a los candidatos. Y te acordarás que hubo una contienda primero interna, sí, para elegir a los dirigentes, y luego una contienda interna para elegir al candidato. Sí, porque él amagó con irse al PRD, efectivamente, emulando a Monreal en Zacatecas, ¿no? De que no le quisieron dar la candidatura del PRI, se fue al PRD y gana Monreal, ¿no? Efectivamente, y estaba le funcionó. amagando que en ese entonces el presidente era Zedillo. Sí, ¿no? Don Ernesto Zedillo. Porque Diodoro quería imponer a su delfín, que era José Antonio. Que a mi modo de ver, Humberto, ese fue el factor más importante para que no se inclinaran por el candidato que proponía Diodoro Carrasco. ¿Sí? No tenía la aceptación, no tenía la aceptación en ese momento. Quién sabe, en la anterior creo que tuvo más aceptación, desde luego, pero en ese momento no la tenía y no tenía el arraigo suficiente. Había candidatos muy importantes, dentro de ellos la gente le proponía al mismo Jorge Fernando Iturribarría. ¿Sí? Entonces cuando Diodoro Carrasco se da cuenta de que con ese candidato no puede hacer nada, los invita y ojalá, no creo incurrir en una infidencia, pero me comentó a mí Jorge Fernando que le dijo: Diodoro, eso hubieras hecho antes, ¿sí? Abrir la baraja con varias propuestas, ¿sí? Para que tuvieran también la posibilidad de buscar lo más competitivo. Entre otros también estaba tu otro compañero y amigo, que era su tío. David Palacios, ¿no? Pero David Palacios había sufrido exactamente, entonces ya no era el candidato más viable, ¿no?
pero sí lo era Jorge Fernando Iturribarría. Muy bien, con Murat tampoco tienes actividad, más que No, al no principio como tenemos diputado actividad, sino local, como tú y yo, perseguido como tú políticamente. y yo lo vivimos cuando nos segregamos del partido oficial. Por no aceptar las Por no aceptar las imposiciones y los imposiciones, caprichos sí, y el estilo y de el estilo de gobernar gobernar grosero, y impositivo. hacer Y, y mandar las leyes para que se aprobaran nada más como querían. ¿te Y a ti te consta acuerdas cuántas veces, sí, el yo en pobre, tribuna, yo en, ¿te acuerdas del pobre en paz descanse, el sí, coordinador de la fracción, sí, cómo no, Aquiles digo, López Sosa, fue cómo sufría con nosotros cuando subíamos a tribuna, ¿verdad? Para echar atrás todas esas iniciativas, efectivamente, ¿no? sin embargo, tenía la sensibilidad y tomaba la responsabilidad de retirar esas iniciativas en las que les demostrábamos que estaban muy mal. Entonces se retiraban porque eran evidentes los errores, inconstitucionalidad, incongruencia, todo esto sucedía. No era el solo afán de oponerse a un proyecto legislativo por oponerse, y tú lo viviste y lo comentamos en muchas ocasiones. Cuantas veces abordábamos la tribuna, decíamos, esto está mal por esto y por esto y por esto. Y era bote pronto porque nunca nos informaban a nosotros, a ti y a mí por lo menos, no nos informaban cuál iba a ser el orden del día, pero tenían que pasarlo por el procedimiento. Y de ahí salían las reacciones y las respuestas. No, y no sabíamos cuánto dinero le daban a los diputados para aprobar las iniciativas, ¿no? Yo recuerdo que al principio iniciaban con los perredistas, luego los panistas, los priistas, tú y yo estábamos sentados prácticamente al final, y bueno, cuando una iniciativa la aprobaba la oposición, que era el PRD y el PAN, y cuando llegaba a mi curul y yo decía no, entonces los dejaba en ridículo, ¿no? Pues sí. Y pobre el Aquiles. Aquiles, que tenía que estar negociando con ellos para que se aprobaran, y luego tú también, y como buen tribuno, pues despedazábamos todo lo que planeaban, ¿no? Sí, nos tocó mucho eso, pero también nos dio materia para Que nos acosaran. volviéramos adversarios, ¿no? Y como te Pero con repito, dignidad, Juan Manuel. yo creo que sí, porque yo debo de reconocer que José Murat hizo muchos intentos porque se recompusieran las relaciones políticas que se habían roto. ¿Contigo? Sí. Y contigo también. No. Contigo también porque cuando nosotros amagamos con formar una fórmula para el Senado, bueno, sí, se preocupó tanto que al primero que te invitó fue a ti y después a mí para querer disuadirnos. Pero bueno, Juan Manuel, Pero de ahí salió la ánima adversión hacia nosotros. Sí, ¿no? Por eso es que yo siento de que esa administración es cuando nos divide a los oaxaqueños, nos divide hasta en la sociedad y hasta en las familias. Era tanta su perversidad que tenía ese don para dividir, ¿no? Yo creo que fue una versión corregida y aumentada de la división que se generó por Reyes Heroles con la caída de don Manuel Zárate aquí. Que él fue parte del equipo, ¿no? Que formaron precisamente la COSEO y la COSEI. Así es, él era interlocutores con estos con Raúl, grupos, ¿no? con el otro amigo que ya falleció, Efrén Ricardes. Así es. Bueno, Cecilio La Cruz, cuando eran jóvenes. Bueno, se nos está agotando el tiempo. Sí. Vámonos a la época de Gabino Cue. ¿Qué hacía Juan Manuel en la época de Gabino Cue? Bueno, también coincidimos en algunas cosas. Sí, definitivamente, convencido de que era necesario una alternancia en el país. Yo decidí sumarme a colaborar con Gabino Cue. Él sabía de mi experiencia legislativa, de mi experiencia electoral, y me confió la responsabilidad en la primera campaña electoral de manejar todo lo que era el aparato electoral en sí. Nos entregamos
Jorge Fernando Iturribarría también fue un factor muy importante, él fue el coordinador de la campaña. Y desde esa primera campaña, Gabino Cue ganó la elección. Gracias a Andrés Manuel, que estaba en la boleta. Fue por supuesto que fue un gran apoyo, un impulso importantísimo. Andrés Manuel, ya desde entonces ya era un impulso muy importante. Pero el PRD empujaba fuerte, no estaba dividido como ahora, ¿sí? El PAN tenía su presencia y esa coalición fue importante. El problema, Humberto, y eso sí me causó una gran desilusión, desde dos puntos de vista. La corrupción que encontré en los dos partidos principales coaligados, porque Convergencia pues casi no existía, ¿no? Los dos principales partidos coaligados. Nosotros habíamos hecho un estudio muy importante de dónde se fraguaba el fraude electoral, que daba el 15% de diferencia de votación, y lo teníamos debidamente identificado. Casillas Zapato, casillas que le ponían más del 100% del listado ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la solución? Le decía Gabino, tenemos que cambiar por lo menos a los representantes de la coalición. Y era un solo representante por coalición. Bueno, los que se resistieron a eso principalmente fueron los neopanistas que ya estaban actuando fuertemente en la política, porque los viejos panistas, gente muy digna, ¿sí? Los neopanistas fueron los que se presentaron a eso, porque todos esos representantes tenían su precio, Humberto. Sobre todo los perredistas. Pues lo que me sorprendió a mí más fue que los perredistas estaban dispuestos a aceptar esos cambios. Y teníamos preparado un equipo de sustitutos. Sí, creo que eran, si no mal recuerdo, 300 casillas las que había que hacer este cambio. Muy bien. Y lo teníamos así, y así nos entregamos. Y fue la de gran desilusión porque no pudimos cambiar a esos representantes, porque la representación en el Consejo la llevaba el PAN y no admitieron un cambio. Pero llega a la gubernatura Gabino Cue, sobre todo después de una pésima administración donde, vuelvo a repetir, nos divide José Murat hasta en las propias familias, sí. Y llega la reconciliación, la esperanza de un bonachón, de una buena gente como gobernador, que, desilusión, un fracaso más, una falsa esperanza más que tenemos los oaxaqueños y que, bueno, ya sabemos cómo culminó. Esa fue mi doble desilusión. La desilusión al interior de los partidos políticos al darme cuenta de la gran corrupción que ya existía desde entonces. Y luego, cuando se empodera en su administración pública. Yo recuerdo muy bien, ya participaba yo contigo en los sábados, en el programa de Encuentro Sabatino, que habías invitado a Gabino Cue cuando todavía no era gobernador, y le dije que estaba pasando la etapa más difícil que le podía tocar a un gobernador y que debería olvidarse de la existencia de todo mundo y meterse a pensar muy bien quiénes eran sus colaboradores. Tocamos el tema de la corrupción, tocamos el tema de el Estado de Derecho. Y cuando tocamos el tema de la corrupción, traían ellos la tesis como lamentablemente viene ahora. Vamos a hacer auditorías y donde resulte la responsabilidad, vamos a castigar a todos. Que esa fue la bandera de campaña. Esa fue la bandera, ¿no? Y esa es la que iban a meter a la cárcel a todos los corruptos, funcionarios, ¿sí? De Ulises Ruiz. A todos los corruptos, a todos los que se les... Que ahora se repite con Alejandro Murat. Se repite con el mismo error, porque yo en esa ocasión le dije a Gabino, ¿por qué vas a gastar dinero, más dinero de los oaxaqueños, para pagar grandes despachos que hagan las auditorías más extensas y que les demuestren a los ladrones que nos robaron?
si hay una figura jurídica tan práctica, y esto es mensaje también para el actual gobernador y el contralor, ¿sí? Hay una figura tan práctica en el derecho mexicano que es el enriquecimiento ilícito. Y es tan práctica, Humberto, como se lo expliqué ahí en ese programa a Gavino. Todos presentamos una declaración de bienes obligada y tenemos que estar presentando anualmente una declaración de cuál es tu situación fiscal y una final. Y lo único que tienes que decir, cuando entraste tú tenías esto, cuando saliste tienes esta enorme fortuna. ¿Eres dueño o te conduces como dueño respecto de eso? Eso es lo único que tenía que instrumentar el Ministerio Público y decirle, hay esta discrepancia en tus bienes. Tú ganabas tanto y con ese sueldo no podías tener esta enorme riqueza. Muy bien. Demuéstrame cómo pudiste hacerse de tanta riqueza. Pero esa figura, Humberto, es tan importante que cuando tú estás ejercitando la acción ya tienes la posibilidad de asegurar los bienes para que regresen al patrimonio del Estado. Pero, sorpresa, fracaso estamos otra de vez los oaxaqueños con un candidato ciudadano, aliancista, bonachón, y bueno, regresa el PRI. Que merece, a mi modo de ver, que merece el beneficio de la duda. Sí, estamos casi ya 100 días de gobierno. Yo siempre he dicho que una regla de oro en la política es el que la hace la paga. Entonces, tus acciones, buenas o malas, no deben de trascender a la familia. Cada quien debe ser responsable de los actos. No se puede estigmatizar a una persona por un apellido o por haber sido hijo de papi. Cada quien tiene su responsabilidad y por eso es que yo siento que el actual gobernador merece el beneficio de la duda. Ojalá tenga la oportunidad en esas fechas simbólicas que se ha puesto el mismo sistema, que a sus 100 días haga una revisión de cómo marchan sus funcionarios públicos. Yo recuerdo haberle dicho a Alejandro cuando lo entrevisté, te vamos a dar el beneficio de la duda, pero vamos a estar al pendiente de ti. Uno como padre, al educar a los hijos, queremos la mejor educación y formación de nuestros hijos, sobre todo que nos superen, sobre todo que tengan autonomía, libertad, no estarle cortando las alas, y cuando hay imposiciones, ahí vienen los errores. Ojalá todos los oaxaqueños deseamos, ¿verdad?, seguir dándole por unos días más o meses más el beneficio de la duda. Pero, Juan Manuel, el tiempo nos dice que ya no hay tiempo. Son casi 40 años de encuentro, estamos en una etapa de madurez, ¿por qué no de sabiduría? ¿Qué esperamos o qué esperas tú, Juan Manuel Cruz Acevedo, de tu vida, de lo que te resta de tu vida en las actuaciones políticas y sociales y familiar? Diría ese gran literato veracruzano, es sabia virtud de conocer el tiempo y retirarte a tiempo. Cuando yo tuve oportunidades, que las tuve muy importantes, Humberto, y tú lo sabes, de trascender nacionalmente en la política, siempre pensé en mi familia y siempre dije, de Oaxaca no voy a salir. Ni cuando fui amenazado severamente, que me decían de México, tienes que salirte porque corres mucho peligro. Si algo me pasa, ya saben quién fue, pero yo no huyo de Oaxaca. Gracias por esta oportunidad y en una forma breve poder platicar de estos casi 4 décadas de la vida de encuentro, pero más que nada de la vida de la sociedad oaxaqueña y sobre todo de la vida personal de Juan Manuel Cruz Acevedo. ¿Algún comentario que quieras hacer respecto a los 40 años de encuentro? Humberto, lo que siempre te he dicho, que mantengas este medio de comunicación, que mantengas esta conducta de apertura, de darle voz al pueblo, de ser
crítico con razón, con fundamentación. ¿Sí? No te digo que no seas apasionado, porque eres muy apasionado, tanto que a veces temo de tu salud, pero que no lo cambies, que te des tus espacios, porque eres uno de los medios de Oaxaca que verdaderamente impulsan con su posicionamiento, impulsan el avance democrático de nuestro Estado y de nuestro país. Es mi mayor deseo y mi reconocimiento al programa Encuentro y a ti en lo personal. Muchas gracias, Juan Manuel. Efectivamente, no es fácil ejercer la libertad de expresión en la actualidad, sobre todo por las leyes que siempre las rigen los partidos políticos a través de sus senadores, diputados, gobernantes en turno, y se molestan cuando decimos la realidad de las cosas. Pero también es nuestro deber ciudadano, cívico, pero también como comunicador, seguir ejerciendo a plenitud la libertad de expresión. Por supuesto, y tú has sido un gran asesor sin proponértelo en los programas. Recuerdo mucho cuando en la administración de Gabino Cue les advertimos que nos iban a meter en un gravísimo problema con los chimalapas a través de una controversia constitucional que habían presentado. Y fuimos los primeros que denunciamos, cuidado, van a hacer una gran torpeza y nos van a exhibir a todos los oaxaqueños y a los juristas. Que entrevistamos que a no los sabemos. líderes. Y sucedió lo que nos temíamos, ¿no? Yo recuerdo mucho. Ha sido ha servido de consejero hasta jurídico. Déjame presumir, Juan Manuel, que recuerdo mucho tus palabras, tuyas y de otros amigos que han participado en este trayecto de Encuentro. Es que lo que decimos en Encuentro Sabatino, dejamos tema, dejamos la agenda de la semana para replicarla, ¿no? Efectivamente, Humberto, ese es el gran mérito que has tenido y que vas a seguir teniendo. Gracias, Juan Manuel. Humberto, muy, muy amable y mucho gusto. Fue un placer. Gracias. Gracias, amigos.